Verás que a partir de las 10 de la noche, parece que a Jorge la voy a adelantar. Legado Medina, Flores de Leche, Rey de Guillermo, la Baila, Presente, doctora, buenas tardes. para mi hijo, González Marelli, Buenas tardes, doctora, presente. Herrera Andrea, Presente, doctor. León Daniel, López Sandy, López Pablo, Molina Marlo, Presente, doctora, buenas tardes. Pedro Beatriz, presente doctora, buenas tardes. Mi amor Joana, buenas tardes. Ocaña Luis, buenas tardes. Jorge Ivana, buenas tardes, doctora presente, buenas tardes. Ortiz Carlos, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Palacio Borja, Presente, doctora. buenas tardes. Fuente Evelyn, presente, doctora, buenas tardes. Linda Luis, Presente, doc, buenas tardes. buenas tardes. Ríos Mario, buenas tardes. Sánchez de Evelyn, presente, doctora, buenas tardes. Sandra Sales, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Santa María Laura, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Igual Luis, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Santa Cristina, presente, doctora, buenas tardes. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín Alexander, presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Torres Brian, Satán Invalid. Presente, doctora, buenas noches. Buenas tardes. Sara Salguero. Presente, doc, buenas tardes. Están pedidos jóvenes que están llamadas de tiempo y revisar, ¿verdad? No, doc. Bueno, ya como ya está. Unos segunditos mientras la procuramos de la serie. Doc, sí está abierto ahí. ¿Ya los abrió? Sí, Le mandé. sí, sí. Perfecto. En el PowerPoint. Listo, queridos jóvenes. Bueno, vamos a introducirnos en este mundo apasionante. Si bien es cierto, nuestra asignatura se denomina emprendimiento cívico, pero para nosotros poder entender con integridad el emprendimiento cívico, debemos también conocer sus bases, sus centros, cuál es la motivación. Para el efecto, visualicemos de forma breve qué es el emprendedor. El emprendedor no es nada más o nadie más que un individuo que detecta necesidades, oportunidades, asume un riesgo calculado y resuelve problemas. ¿Ya? Entonces, en el momento en que el emprendedor resuelve problemas, se traslada o se transforma en un motor económico y social. ¿Bien? Esta conceptualización generalmente no es reciente. Todo tiene una génesis, tiene una base etimológica. El emprendedor nace de la concepción latina interpreteus, que básicamente se desarrolló en el siglo XVIII y significa aquel que inicia algo. Entonces, en base a esta conceptualización preliminar, pues vamos a ir desglosando los elementos.
Les había dicho que el primer elemento conceptual del emprendedor es que era un individuo, ¿verdad? Pero no un individuo cualquiera, sino aquel que reconoce oportunidades y necesidades, ¿sí? Para el efecto, ¿a algunos de ustedes se les ocurre, enmarcándonos en el contexto actual, una necesidad, una oportunidad que posteriormente se puede pragmatizar en negocio? Ustedes como estudiantes, considerándolos como un grupo etario, ¿qué necesitan? Plata. Trabajo. Cuando hablábamos de la parte final de la conceptualización, decíamos justamente que busca o se convierte en un motor de transformación económico y social. Cuando un emprendedor genera fuentes de ingresos, fuentes de empleo, es un motor de transformación social. Sí. Pero más allá, un producto, una necesidad que pueda ser una oportunidad de innovación o de negocio. Porque de que necesitamos dinero, creo que todas las personas, ¿no? Incluso para nuestra subsistencia cotidiana. En torno a una oportunidad de negocio, ¿qué necesitan ustedes? Y en base a esa necesidad podría ser analizada por un emprendedor y generar una idea de negocio que posteriormente se traduce en emprendimiento. Alimentación, vivienda. Muy bien, excelente. Muchos de ustedes no son de la ciudad de Riobamba y en vista de que eso, ¿por qué requieren? Requieren justamente un espacio en donde habitar. Entonces, determinar esa existencia, esa necesidad, determina a la vez una oportunidad de negocio, que no lo pueden ver todas las personas, sino únicamente los emprendedores. Porque, si bien es cierto, todos somos individuos, pero no todos tienen el talante para ser emprendedores. ¿Por qué? Perdón, Mario. Por la paciencia, ya, ¿por qué más? Cuando terreno o por ejemplo un mole que hace comerciales que ya debe una oportunidad de Muy bien. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene su mente conectada a un concepto muy interesante que es la innovación. Y la innovación se traduce en la creación de un nuevo producto o a su vez en un mejoramiento exhaustivo del mismo, ¿sí? En detectar oportunidades de negocio donde el 95% de la población no las detecta. Y les voy a contar una historia de una plataforma muy conocida a nivel global, Airbnb. ¿Verdad? ¿Se han escuchado de esta plataforma? Básicamente, ¿cómo nace? En el año 2007, justamente en San Francisco, había un grupo de amigos, 2 amigos específicamente, que requerían hospedarse, pero no tenían un espacio determinado, así que surge la idea de comprar colchones inflables. Posteriormente, luego de hacer este ejercicio, ellos se percatan que hay muchas personas que se encuentran en la misma condición que ellos. Existen eventos masivos, pero también existen recursos limitados para la gran mayoría de personas. Entonces, lo que en un primer momento lo realizaron para beneficio propio, en un segundo momento lo ponen a disposición de terceros. Entonces, ellos, como ya tenían los colchones que los habían comprado, colocan esos colchones y ponen en renta en ese espacio fijo. Y efectivamente sus primeros clientes fueron 3 personas. De ahí las siglas de este emprendimiento Airbnb, porque era básicamente cama de aire, colchón de aire, air, bed y breakfast. La B de breakfast, ¿por qué? Porque adicionalmente les daban desayuno. Entonces miraron de cierta manera que una necesidad se convirtió en oportunidad.
Y al principio surge como un emprendimiento, pero si ya tenemos un expansionismo a mayor escala, como lo es Airbnb, ya se constituye una empresa, inclusive una multinacional, que a la vez iremos indagando. Pero ¿hacia dónde voy? No todos pueden ser emprendedores, y no porque tengan capacidades limitadas, sino porque el emprendedor está de la mano del concepto de la innovación. Siempre va a crear o en su defecto va a mejorar un producto ya existente. Algunos ejemplos sobre la mejoración de un producto, que en lo cotidiano ustedes pueden apreciar. Hay un producto que todos tienen. La verdad. ¿Cuál es el ejemplo de innovación aplicado a sus equipos móviles? Ya, muy bien. Hoy por hoy tienen Smart. Básicamente son equipos móviles inteligentes. Hace 5, 10 años teníamos teléfonos análogos. Muy posiblemente ustedes no, pero de pronto sus padres o algún familiar cercano, ¿no? Iniciaron con, nos llamábamos básicamente, ¿no? Entonces se aplica el criterio de innovación disruptiva cuando a ese producto se le han sometido a lo que denominamos mejora continua. ¿Sí? ¿Han escuchado la mejora continua? Sí. ¿Ya? Para los que no han escuchado, es un concepto que se utiliza mucho en materia de calidad total. La mejora continua surgió después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo se aplicó en la industria automovilística, sobre todo en una corporación muy importante japonesa a nivel mundial. ¿Cuál será? Toyota aplica el concepto de mejora continua, es decir, determinar un producto ya existente y luego de un proceso sistemático pormenorizado, mejorar ese producto. El innovador, el emprendedor, no siempre crea nuevos productos, sino que aplica la mejora continua. Vuelvo y repito, planteo nuevamente el interrogante, en base a esta lógica. Otros ejemplos de mejora continua. Ya, muy bien. Más allá de los equipos móviles, más allá del sector automovilístico. ¿Las zapatillas ya? ¿En qué han mejorado, por ejemplo? Como evolucionar la marca para que mejore esa marca. Exacto. Perfecto, muy bien. Por eso nosotros cuando vamos a comprar calzados, zapatillas, como han puesto el ejemplo de los compañeros, vemos que existen determinadas zapatillas para running, por ejemplo, otras para trail, otras para básquet, otras para tenis. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada deportista son diferentes. Los deportes son distintos. Unos implican mayor resistencia, otros implican mayor adherencia. Por ejemplo, el trail tiene un labrado especial en el calzado. ¿Para qué? Para evitar que se resbalen. ¿Por qué? Porque generalmente estas personas trabajan o realizan deporte en campo traviesa. Entonces, ahí miramos cómo el emprendedor detecta necesidades que posteriormente son traducidas en oportunidades. Aquí lo vemos, cada deportista tiene una necesidad diferente. No es lo mismo un deportista que realiza halterofilia a otro que realiza más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos determinar aquello. Aquí tenemos una frase muy interesante de un estimado. ¿Cómo la visión individual se transforma en motor económico y social? Muy bien, aquí quiero que generen un conocimiento propio, un criterio propio en torno a esta frase. Quiero 3 criterios al respecto. La vuelvo a repetir. ¿Cómo la visión individual se transforma en motor económico y social?
quiero un participante por columna. Colabórate con un numerito impar. Perdón que lo tenga. 2, 4, 5, usted va a participar por este bloque. 2, 4, 5, la señorita por este bloque. 2, 4, 5, el compañero por este bloque. Bien, realicemos un criterio sobre la clase. ¿Qué pensamos? Más que todo sería como un ejemplo, que digamos, antes Microsoft dio una visión individual que nadie la veía, que era hacer su propio sistema operativo, y entonces eso transformó con un motor económico y social, haciéndolo una empresa mundial, dando oportunidades y empleo así a los demás. Muy bien, excelente. Continuamos con el siguiente criterio. Que gracias a la visión que una persona tiene como emprendedor, ayuda a que otras personas también puedan generar económicamente ellos. Yo entendería básicamente que gracias a la visión innovadora de cierta persona, esto se convierte en un negocio, en una idea de negocio que llega a dar vida, a dar un sustento económico a un grupo grande de personas. Perfecto, muy bien. Excelentes criterios, ¿sí? Efectivamente, si bien es cierto, existen emprendimientos colectivos, pero alrededor del 90% de los emprendimientos surgen de iniciativas individuales, por determinadas razones. Les pongo como ejemplo, dentro de la dogmática tenemos el emprendedor por necesidad. ¿Quién es el emprendedor por necesidad? Aquella persona que estuvo gestionando una actividad laboral por mucho tiempo en determinada corporación, empresa, institución pública y lamentablemente pierde el empleo. Entonces, para poder subsistir, tiene que realizar determinadas actividades y ahí tenemos el emprendedor por necesidad. También tenemos otro emprendedor que ya revisaremos, que es el emprendedor por oportunidad, por ejemplo. Por sentido común, ¿cuál será la diferencia entre el emprendedor por necesidad versus el emprendedor por oportunidad? Me hace una posibilidad porque también ya existe como tal una idea o el negocio solo te suma más a Ya, muy bien. No, yo creo que el emprendedor por oportunidad es alguien que puede ver una oportunidad, como dice la palabra, o un hueco donde la mayoría de gente no la puede ver. Y en cambio, por necesidad, es prácticamente la misma visión, encontrar un hueco donde la mayoría de personas no lo encontramos, pero él se va por algo que le falta a la sociedad o a las personas. Ya, bien también. Cada uno de ustedes tiene cierto grado de razón. Vamos a analizar de forma breve el proceso. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes puedan entender de mejor manera quién se constituye como un emprendedor de oportunidad. En la pandemia, si bien es cierto, fue un episodio gris de nuestra historia, nos recibieron en casa por mucho tiempo, pero en materia de emprendimiento fue una gran oportunidad. Entonces, las personas que compraron toneladas de mascarillas son emprendedores por oportunidad. No lo hicieron muchos de ellos por necesidad, porque tenían empresas rentables o porque tenían su tiempo ocupado en determinadas actividades laborales, pero lo hicieron por su oportunidad, porque vieron justamente la mayoría de personas, por eso les decía, la mayoría de personas, pese a todos tener capacidad, no se manejan en el ámbito de innovación y no miran las oportunidades. Entonces, mientras la gran mayoría de personas nos encontrábamos lamentándonos en casa, habían los emprendedores por oportunidad que compraron de forma masiva mascarillas, alcohol, el alcohol y al final no hicimos bien, ¿no? Entonces, volviendo a la idea, si bien es cierto, los emprendimientos en su mayoría surgen de una iniciativa individual, pero como se amplifican de tal manera, constituyen un motor económico y social. Por ejemplo, habíamos hablado de iniciativas como el Airbnb, ¿verdad? De forma incipiente no requerían mayor personal, pero posteriormente, cuando ya se van amplificando en el mercado mundial, requieren de más personas que trabajen en el emprendimiento y posteriormente en la empresa. ¿Por qué? Porque
qué requieren ser un negocio digital? ¿Por qué requieren mayores personas y los emplean? Por la demanda que Ya, más allá de la demanda, ¿por qué? Para poder mantener el servidor tan amplio que es la aplicación como tal, para abastecer. Ya, sí, puede ser una de las razones. No es lo mismo manejar un servidor de forma local, en esfera local o nacional, que ya trasladarse a varios países del mundo. Bien. En temas comerciales, jurídicos, económicos, ¿a quién deberá emplear también Airbnb? Exactamente, tiene que tener un personal jurídico para que analice justamente si existe algún tipo de prohibiciones o restricciones, ¿no? Les comento que hace algún tiempo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, se estaba analizando la posibilidad de restricción de Airbnb porque existía una queja bastante fuerte por parte del sector hotelero. Sobre todo, ¿por qué? Porque en Nueva York las tasas hoteleras son altísimas, mucho más dependiendo de la localización. Por ejemplo, en la parte de Manhattan, en Times Square y demás, son muy elevados los costos por noche. Entonces, la existencia de plataformas de esta naturaleza ayudaban al bolsillo de los turistas, al bolsillo de las personas en general, pero estaban generando de cierta manera un detrimento al sector hotelero. Porque decían, no, pues yo soy un hotel de 5 estrellas y yo estoy cobrando mínimo $500 por noche y de pronto Airbnb lo está dando a $50, ¿ya? Entonces había una queja al respecto. ¿Algo nos debe decir algo? no crea un valor abismal el cambio, o sea, de los 500 a los Exactamente. Entonces les decía, ellos fueron muy inteligentes porque resolvieron un problema que es la parte económica. Muchas personas se limitaban a viajar a nivel mundial. ¿Por qué? Por los altos costos en hospedaje. Entonces, cuando se lanza esta plataforma, es un ejercicio de ganar-ganar. Y si bien es cierto, inicia como valga la redundancia, iniciativa individual de una de dos personas, pero posteriormente se amplifica. ¿Por qué es un motor económico? Porque le da la posibilidad a que varias personas viajen, porque es un motor social, porque inclusive las experiencias de viajes también ayudan a la construcción del conocimiento. Dicho sea de paso, ¿está bien que el viajar es uno de los ejercicios intelectivos más potentes? De la misma naturaleza que estudiar largas jornadas para rendir un examen, es viajar. ¿Por qué creen ustedes? Por la cultura, perfecto, muy bien, ¿por qué más? Cómo viven, cómo se desarrollan. Excelente, muy bien. Perfecto, adicional, porque hay un argumento muy interesante que me gustaría que lo puedan discernir y lo puedan compartir. Aparte del manifestado ya por los compañeros. Ya pueden conseguir inversión, ya. No sé, según yo es porque el viajar también mantiene el cerebro bastante activo siempre, porque siempre tal vez estás pendiente de una u otra cosa, entonces el cerebro siempre está trabajando. Ya, perfecto, sí. Básicamente porque cuando usted viaja, usted reta a su inconsciente, reta a su mente. ¿Por qué razón? Porque se está alejando de su zona de confort. Mucho más potentes inclusive son los viajes cuando usted conoce culturas diferentes con idiomas diferentes. Solamente en el tema del traslado, del mes. Por ejemplo, en Francia usted no maneja, la gran mayoría no maneja el francés. Entonces, es un despertar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar medios, formas, métodos para llegar a un lugar determinado, ¿sí? Y dicho sea de paso, y en su momento también analizaremos las características del emprendedor. Decíamos, el emprendedor asume riesgos calculados, ¿no? Generalmente el emprendedor tiene que ser una persona valiente, un común denominador con el viajero que es una persona valiente. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la explicación. ¿Me puede ayudar a la gente?
Bien. Ayúdame con la lección que ha dado Mario. Caso real son aquí cuando lo ocupa estatus de base biodegradable, caso de vender 200 unidades de reducción a 3 millones en 2025, impulsado por la cultura creadora de la región. Según el INE, en 2025, 1.2 millones de españoles consideran emprendedores de PIB, un más 15% respecto al 2020. Muy bien. Aquí tenemos un caso real, la creación de una startup sobre envases biodegradables. Al respecto, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál fue la oportunidad que detectó y la necesidad que detectó? Más que nada de medio ambiente, veo esa oportunidad de que las personas están inclinando más al ámbito del cuidado del medio ambiente y aprovechar eso y su pequeño emprendimiento para negocios más grandes comenzar a tener un cuidado del medio ambiente. Perfecto, excelente, muy bien. ¿Algún criterio adicional? Sí, tengo que también por eso el calentamiento global, que tanto plástico desperdiciado hacía que la capa de ozono o la capa de la atmósfera se vaya degradando. Entonces, lo que nos afectaba de cierta forma a nosotros. Y de cierta forma, cambiar el plástico por envases biodegradables era mejor para el medio ambiente, aparte de que no ensuciamos mucha basura y sobre todo cuidamos la salud también de las personas, porque los envases plásticos tienden a botar ciertas sustancias. Muy bien, excelente. Sí, efectivamente. Quiero decir algo medio negativo de esto, sería que las cosas biodegradables son demasiado caras. Por ejemplo, con las fundas plásticas cuestan 6 centavos en el circo, en cambio una funda biodegradable, 3 centavos, y una funda de biodegradable cuesta $1. O sea, es demasiado caro. Muy bien, excelente. Y posteriormente íbamos a analizar este punto, pero ya nos adelantamos, pero está correcto. También se suma al hecho de que depende mucho de la cultura de la misma cultura, la misma pensamiento, nosotros en el sentido de que los poderes económicos son más caros, no vamos a irnos por eso, pero Perfecto, muy bien. Y aquí tenemos... Con respecto a esto, lo que dice la compañera, se supone que cada gobierno está incentivando a las nuevas empresas y a los emprendedores a que realicen este tipo de nuevas empresas para reducir el plástico, y por eso en el sentido de impuestos y cosas así se les reduce por el mero hecho de que ya dejan de utilizar el plástico. Esto es un apoyo para los nuevos emprendedores, para nosotros, como es ahí el caso, que en el 2022 pasó a vender más del 100%, en el 2025 es por la necesidad que se está dando ahora. Las nuevas empresas buscan eso, que reducción de impuestos a través de estos fundas biodegradables o plásticos biodegradables. Perfecto, muy bien, queridos jóvenes. Y déjenme felicitarles. Yo creo que una de las cosas que más deman de cierta manera al docente es mirar cómo ustedes construyen a la par el conocimiento y también participan en clase. No es lo mismo, no genera misma resonancia un monólogo, una intervención unilateral del docente, sino una participación colectiva que enriquece muchísimo hacia algo. Entonces, muchas gracias por su participación. Sí, efectivamente, este tipo de casos, como el que ha sido seleccionado, EcoPam, básicamente analiza la necesidad de determinados artículos biodegradables y como oportunidad asume que en su momento no existían un número suficiente de empresas o de emprendimientos que puedan cubrir esta demanda, ¿no? Entonces miramos cómo existe una conexión directa con la necesidad detectada y con la oportunidad.
Pero aquí viene lo que nos dice el compañero con absoluto acierto. Y retomemos la idea inicial. Les había dicho que el emprendedor asume riesgos, pero asume riesgos calculados. ¿Sí? Aquí creo que es una de las situaciones que ameritan un análisis muy profundo y muy minucioso. No es lo mismo que usted. Vamos a hablar de un emprendimiento tradicional. ¿Emprendimiento tradicional? Pues sí. Un restaurante, ¿verdad? Una cafetería. Dice una persona, yo voy a ser emprendedor, voy a asumir riesgos, voy a mirar algún espacio determinado en una zona media concurrida y me voy a colocar una cafetería. Y voy a establecer precios y voy a colocar una gama interminable de productos que voy a hacer. Ya, eso es asumir riesgos. A mi juicio, no es asumir riesgos calculados. ¿Cuándo se estaría asumiendo un riesgo calculado? Cuando primero se realiza un estudio de mercado, ¿verdad? Que en su momento vamos a aprender, ¿se acuerdan que dentro del microcurrículo teníamos como tópico el estudio del mercado, el plan de negocio, ¿verdad? Entonces, cualquier emprendimiento, queridos jóvenes, cualquiera que fuera, va a tener riesgo, porque no tenemos una garantía al 100% de que vaya a funcionar, por muchos factores como cuáles. La competencia del mercado, la oferta, la demanda. Muy bien. Ubiquémonos solamente en el tema de la pandemia. Había muchas personas que trabajaban como freelance, por ejemplo, o que perdieron sus empleos. ¿Por qué razón? Porque habían determinadas empresas, sobre todo dedicadas a la producción, valga la redundancia, de productos, que prescindieron de los servicios de las personas. Entonces, eso puede variar incluso la condición económica del grupo etario. ¿Por qué razón? Antes, yo estaba de pronto, coloqué una cafetería al frente de la UNAM, pero al día siguiente se establece un estado de excepción y los estudiantes ya no vienen. Existe riesgo. Todos los emprendimientos van a tener riesgo. Lo importante es que exista un riesgo calculado, es decir, utilizar las herramientas y estrategias necesarias para que el riesgo sea mínimo. Entonces, por eso es importante que el emprendedor siempre analice ese riesgo calculado. En el COPAC, ¿había riesgo? Sí. Porque si bien es cierto, a veces existen personas que tienen un discurso sobre el manejo de sostenibilidad, sobre educación ambiental, sobre feminismo. ¿Y por qué les hablo de feminismo? Porque hay personas que defienden el feminismo, caballeros, por ejemplo, que defienden el feminismo y posteriormente están siendo procesados por violencia intrafamiliar. ¿Hacia dónde me voy? Que a veces el discurso no es el mismo que se desarrolla en la práctica. Entonces, inclusive yo puedo hacer un plan de negocios, un estudio de mercado, y a veces las personas me pueden decir, no, yo voy a optar por todos los productos biodegradables. La información que tengo es real, objetiva y verídica. Pero posteriormente, cuando ya pongo en marcha el negocio, ahí viene la doble moral de las personas. Dicen, no, pero ha estado bien caro y eso no me puse a pensar. En el momento en que viene la respuesta, mejor no los voy a comprar. Entonces sí existe riesgo, pero lo que tiene que hacer un emprendedor inteligente es un riesgo calculado. Aquí una pregunta, ¿ustedes creen que las grandes empresas que surgieron a través de un emprendimiento, en su mayoría, fueron el resultado de un único intento o de varios? No. ¿Podrían darme un ejemplo? Coca-Cola, ya muy bien, ¿por qué? Cuéntenos un poquito de la historia. Sí, muy que Coca-Cola antes era como que algo farmacéutico que empezó a usar antes y luego le convirtieron en lo que es la gaseosa y ahí fue cuando la empresa surgió. Perfecto, muy bien, sí. De hecho, se inicia a trabajar con la gaseosa porque lo buscaban como un remedio para la gripe. Posteriormente no funciona, pero se determina, detectan que el sabor era bastante atractivo y posteriormente
tenemos la que hoy por hoy es Coca-Cola, que es una de las franquicias más importantes a nivel mundial. Otro ejemplo importante en el que podemos visualizar que no siempre el emprendedor triunfó en su primer intento es, por ejemplo, Walt Disney. Walt Disney en su momento trabajaba para una compañía creativa en la cual le dijeron que no tenía creatividad y lo despidieron. Y posteriormente tenemos los genios creativos, que ha armado un imperio. Otro de los casos emblemáticos, Henry Ford, por ejemplo. Tuvo varios intentos antes de lograr lo que hoy por hoy es Henry Ford, ¿no? A través del sector automovilístico. ¿Sí? Lamborghini, ¿qué más? ¿Cuál más? KFC, ¿sí saben la historia del Ford? Sí. A ver, cuéntanos un poquito lo que te acuerdas, mi estimado Mateo. A ver, yo me acuerdo que él era un coronel retirado del ejército y que llegó a ofrecer productos a la sazón del pollo frito en varios restaurantes y en varios locales de, por decirlo así, el equivalente a las provincias que tenemos acá, y le rechazaron un sinnúmero de veces, hasta que él tomó la decisión de llevar su producto por mano propia en un emprendimiento que es KFC, y llegamos a la conclusión de que se terminó volviendo millonario a los 62, 64 años, pero después de una serie de rechazos de prácticamente toda la provincia. Muy bien, excelente, perfecto, Mateo. Sí. Lo único que podría añadir es que cuando él inicia el emprendimiento, primero inicia vendiéndolo el pollo a sus vecinos, ¿no? Posteriormente se van amplificando restaurantes, muchos de ellos habían manifestado que no era lo suficientemente interesante el producto, o rico, o delicioso, pero hoy por hoy miramos el emporio que es KFC, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una situación bastante emblemática al respecto, ¿no? Antes de pasar a la siguiente lámina, aquí tenemos un dato, porque a mí me gusta introducir no solamente el contexto local, porque si se recuerdan en la parte de socialización del microcurrículo, habíamos manifestado que vamos a profundizar a nivel global. Entonces aquí tenemos un dato interesante, básicamente que es el desarrollo exponencial de emprendimientos para los españoles. Pero también debemos reconocer que lamentablemente, tanto en España como en Ecuador y en varios países de habla hispana, existe un impedimento importante para materia de emprendimiento. ¿Cuál será? El tema económico. ¿En qué aspecto? En el aspecto general, el tema económico. Está correcto. Pero de forma específica. O sea, desde el punto de vista, el tema económico también en el cumplimiento de ser un emprendedor en el sentido de que sabe que hay una problemática, una necesidad, pero no tiene el aporte económico. Entonces, no me parece necesario que vean, no va a poder hacer. Muy bien, sí. En su momento también vamos a revisar los tipos de inversionistas, por ejemplo. A veces hay ideas muy brillantes, pero que lamentablemente no son sustentables ni sostenibles en el tiempo por ausencia de capital. Pero para el efecto también interviene el Estado a través de políticas públicas, a través de ministerios como el Ministerio de la Producción, que a su vez tiene fondos concursables para fomentar los emprendimientos. Pero otra de los retos que deben ser superados es la falta de difusión de estos servicios estatales. Entonces, ahí miramos como si bien es cierto, el mundo del emprendimiento tiene un gran potencial, pero también tiene varios desafíos a superar. Uno de los más potentes es el tema financiero. El financiamiento es muy importante para iniciar y sobre todo para poder amplificar un emprendimiento. Usted puede iniciar un emprendimiento con un capital semilla, pero si hablamos ya en términos exponenciales, es mucho más difícil que una persona con un capital semilla crezca de forma amplificada o exponencial. No es imposible, pero es mucho más costoso, porque implica más tiempo, implica más dinero y sobre todo mayor recurso humano. Todos
analizar los tipos de emprendedores, mis queridos jóvenes. Evelyn, no sé si nos ayuda con voz firme a la lectura. Tipos de emprendedor administrativo. Ana López. No se ve. O alguien que esté más cerquita y pueda ver. Administrativo. Ana López usa I más B para crear recursos internos 30% más eficientes en TECLA. Oportunista. Carlos Méndez fundó Lithium 2 tras detectar la caída del litio en 2023, alcanzando 12 millones de euros en 12 meses. Adquisitivo. María Ramos ha financiado 27 startups, generando 85 millones de euros de valor añadido como inversora ángel. Incubador. Pedro Sánchez lanzó la incubadora Norte 2021, creando 15 spin-offs en 3 años. Imitador. Laura Gómez mejoró el modelo de suscripción para el mercado hispano, alcanzando 2 millones de usuarios en 2024. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir analizando, queridos jóvenes, cada tipo de emprendedor. Tenemos el emprendedor administrativo, de quien podemos hacer alusión al concepto analizado anteriormente, que era el Kaizen, que era la mejora continua. Un emprendedor administrativo generalmente maneja conceptos de calidad total. Un ejemplo claro, una persona que se dedica a administrar una cadena de restaurantes. ¿Cómo se aplica en este caso específico el concepto de mejora continua? Para aplicar el concepto de mejora continua, primero se realiza un diagnóstico preliminar de la situación. Por ejemplo, que la persona ingresa a la cafetería, tiene que hacer una larga fila por su pedido y posteriormente el tiempo de espera es de 25 minutos. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de Kaizen o mejora continua, del diagnóstico preliminar se analiza las oportunidades de mejora. Por ejemplo, si tenía que llegar y hacer una larga fila, hoy por hoy ingresa de forma inmediata y encontramos de pronto una pantalla táctil como en KFC, ¿no? En cual se va a seleccionar, ¿no? Y posteriormente se va a pagar, puede ser pago en efectivo o pago por tarjeta de crédito. Entonces, ahí estamos simplificando qué situación. La fila, ¿verdad? La fase inicial del proceso, ¿no? Básicamente, la compra, porque el momento que está pagando se pragmatiza la compra. Posteriormente, se analizó también que el tiempo de espera era entre 25 a 30 minutos. Así que para la mejora continua, ¿qué podrá hacer el emprendedor administrativo? Contratar más personal. Imaginemos que en cocina anteriormente se encontraban 3 personas y hoy por hoy se encuentran laborando 5 personas. La existencia de personal adicional, es decir, de 2 personas adicionales, va a simplificar el tiempo. Y lo que antes era un tiempo de espera de 30 minutos, hoy por hoy es un tiempo de espera de 16 minutos. ¿Sí? Hemos mejorado casi el 55%, ¿ya? Entonces, ahí podemos mirar cómo se encuentra pragmatizada la labor de un emprendedor de carácter administrativo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Crear procesos internos. No solamente crear, sino que aplica también el concepto de mejora continua y puede facilitar, viabilizar los procesos ya. Les acabo de dar un ejemplo, ¿no? Quiero un ejemplo adicional de un emprendedor administrativo. Steve Jobs en Apple, él fue el emprendedor que dijo que se quitaban los botones y ponían una pantalla táctil. Muy bien. Y hoy por hoy tenemos los smartphones. Excelente. Ya, muy bien. Imaginemos una persona que está administrando una empresa textil.
¿cómo optimizaría el proceso? ¿Cómo aplicaría el concepto de mejora continua? Comprando máquinas, ya como más. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en un tema de uniformes que antes rodaba una sola persona, se demoraban, entonces estos productos se demoraban mucho tiempo. No obstante, si compro una maquinaria grande, esta puede bordar 6 sacos a mover 6 puntos a la vez, la producción también más rápida y la calidad es Muy bien, excelente. Por ejemplo, en el tema del sector de electrodomésticos, ustedes saben que anteriormente la lavadora y la secadora se adquirían por separado, ¿verdad? Hoy por hoy TCL ha fabricado un nuevo producto que tiene las dos funcionalidades, lavadora y secadora, y aparte es más competitiva en el mercado porque tiene un precio menor. Eso es trabajar de forma inteligente y la persona que administra esta compañía se constituye básicamente en un emprendedor administrativo. ¿Por qué razón? Porque está mejorando los procesos internos que a la vez les permiten mejorar el producto y cubrir de forma exponencial la demanda. Y eso es algo muy importante. Y les pongo un ejemplo, el que les acabo de colocar. Son grandes cambios que tienen grandes resultados, pero a veces pequeños cambios tienen grandes resultados. ¿Alguien podría colocar un ejemplo de un pequeño cambio en un producto que ha generado grandes resultados y grandes índices de rentabilidad? Pequeñísimo, que no cuesta mayor situación, pero ese cambio ha generado mayor rentabilidad. Los autolavados ahorita está todo automatizado y no necesita una persona que esté controlando. Ya, muy bien, excelente. Ponerle un abre fácil a las mayonesas. O sea, antes venían en funda y un abre fácil hace que sea más fácil consumirlas, utilizarlas. Exacto. El tema de los atunes también, ¿no? Anteriormente no tenían solo los atunes y la verdad. En el momento que se colocaron este pequeño cambio, o sea, se incrementó de forma exponencial la rentabilidad. Porque la gran mayoría de personas, sobre todo el sector femenino, que no tenemos la misma fuerza que el sector masculino, optábamos por el arrepaso. Entonces, ese tipo de dificultades, pequeños cambios, a veces disparan de forma increíble la rentabilidad. ¿Quién hace de portero? Ya, otras personas. A ver. Solamente dos personas. Al inicio de repaso les invitamos a construir una vida por salud, que no les ocurre lo que pasa. Yo me he dado cuenta que en la semana deportiva, a veces los últimos semestres se agotan tanto, que están mal en los juegos, así que desde ahora ya vayan a trabajar en eso ya. Sí. Entonces, a ver, retomemos la idea. Por ejemplo, las personas que hacen deportes, generalmente las señoritas, no sé si se han percatado, que en las chompas hay un pequeño orificio que sirve para colocar su dedo, ¿no? Incluso con fines estéticos, ¿no? Con fines estéticos o personas que se dedican a levantar las pesas, por ejemplo, cuidar que no se generen callosidades de las manos, ¿ya? Ese pequeño cambio que no constituyó un aporte importante a la empresa textil, porque básicamente sería una apertura, incrementó de forma exponencial la rentabilidad. Solamente realizar aquello. Entonces, por eso es importante. Si bien es cierto, los grandes cambios generan amplia rentabilidad, pero en determinadas circunstancias, pequeños cambios también generan gran rentabilidad. Por eso es que el emprendedor tiene que manejarse en base al concepto de innovación, que era crear o mejorar. Muy bien. Tenemos el ex oportunista. Carlos Méndez fundó Lithium Roots para detectar la caída de litio en el 2023 y alcanzó 12 millones de euros en 12 meses. Habíamos hablado ya de forma preliminar de un emprendedor oportunista en pandemia, por ejemplo. Podemos hablar de otro ejemplo muy claro, conocido a nivel mundial como Jeff Bezos, ¿verdad? Amazon, justamente en la pandemia,
incrementó sus ventas de forma exponencial. Es decir, como la gran mayoría de personas lo miramos como un episodio gris, las mentes empresariales y las mentes emprendedoras lo miraron como una oportunidad de negocio. Y el poder económico de Jeff Bezos es tan amplio que sí supieron qué hizo últimamente, contrajo nupcias. ¿Pero saben qué alquiló para las nupcias? No un vestido, ¿cierto? No, el de alquiló Venecia para él y toda su libertad, ¿no? Entonces imagínense el poder es posible, todavía no podemos aseverar, pero sí. Incluso grandes figuras de la política a nivel mundial tienen el mismo. No sabemos, no lo estudiamos. Muy bien. Que no nos escuchen, que no nos digan la muy bien. Vamos con el adquisitivo. María Ramos ha financiado 27 startups generando 85 millones de euros de valor añadido como restaurante. ¿Alguien de ustedes ha escuchado este concepto interesantísimo de inversores ángeles? No, tal vez puede ser, independientemente de que esta acción no sea realidad, el programa de Shark Tank, donde van, presentan sus ideas, buscan inversión y en el programa de los tiburones dicen, le doy tanto porcentaje de la compañía a cambio de del capital que ellos van a invertir. Excelente, ese es un ejemplo de inversionistas ángeles. ¿Cuál es la diferencia del inversionista ángel? Generalmente este inversionista trabaja con capital propio, particular y privado. Son personas que tienen alto poder adquisitivo y que deciden invertir en ideas incipientes. Generalmente el mayor porcentaje de inversionistas ángeles invierte en ideas incipientes, novedosas, pero asumiendo un riesgo calculado. En vista de aquello, imaginemos, coloquemos un ejemplo específico de una idea y también verifiquemos por qué constituiría un riesgo calculado el invertir en aquello. Bien. Pero ¿qué idea? Tienen que darme la idea y el riesgo calculado. A ver, yo creo que una asesoría netamente en inteligencia artificial, pero yo como dueño de la idea pongo el 50% de ingresos y el inversor ángel en este caso pone el 50%. Yo creo que ahí para esa persona existiría este tema del riesgo calculado en un 50%, porque está solo poniendo una parte de la inversión, pero yo ya pongo el resto, no estaría una pérdida total si es que llega a fracasar. Ya, interesante. ¿Alguna idea adicional? A veces las constructoras pueden invertir para que alguien construya una casa, recupera su inversión y adicional a eso recupera el 10% de la inversión que tenemos por la venta de esta casa o cualquier cosa que se construya. Muy bien, sí. Y se puede aplicar en todos los sectores, por ejemplo en el sector alimenticio. Pero el riesgo calculado, queridos jóvenes, se asocia muchísimo con la innovación. Les voy a colocar un ejemplo. Ustedes saben que hoy por hoy la educación ambiental se ha amplificado, cuidamos todos esos sistemas, pero generalmente en las cafeterías se utilizan en mayor medida. Claro. Todos los días de forma exponencial, ¿verdad? Imaginemos que una cafetería construye la idea de servir sus cafés, chocolates, bebidas calientes en helados constituidos a base de galletas. Que posteriormente de usted tomarse el líquido, va a consumir la galleta. Entonces, en ese caso, muy probablemente un inversionista ángel va a verificarlo como idea de negocio con la inversión en aquel. ¿Pero por qué? Porque es un concepto de innovación. Imagínense que alguien viene
y sin tener ningún valor agregado, dice, yo voy a colocarme en una cafetería enfrente de una. Entonces, usted es inversionista y quiero que me apueste. ¿Será atractivo para el inversor? No. ¿Será un riesgo calculado? No. Mañana más tarde, y lamentablemente en un país en vías de desarrollo como el del Ecuador, hubo un tiempo en el cual tuvimos cortes de electricidad de 14 horas, que tuvieron que suspender plazos, ¿verdad? En ese caso, hay un riesgo bastante amplio, ya no sería un riesgo calculado, sino un riesgo exponencial. ¿Sí? Tenemos el incubador. Pedro Sánchez lanzó el incubadora norte creando 15 ciudades en 3 años. Generalmente, ¿qué hace el incubador? El incubador se diferencia de otro tipo de inversores, como Los Ángeles, por ejemplo, porque trabaja sobre una base ya construida. Es decir, si ya existe un emprendimiento, si ya existe una franquicia, por ejemplo, lo que él va a hacer es aportar mayor capital para que se expanda. Y además, otra de las diferencias específicas del incubador es que va a trabajar de forma simultánea con varias ideas. Es decir, mientras me funciona A, yo ya estoy trabajando con B, y viceversa. Entonces, generalmente eso hace un incubador. El incubador puede solventarse a través de qué tipo de capitales, mi estimado compañeros, por favor, a través de qué tipo de capitales podría usted. Yo. Sí. Bueno, en este caso, los capitales son todas las fuentes de ingresos cuando nosotros vamos a emprender o poner un negocio. Entonces, si yo estoy emprendiendo el tema en cuestión, pues tengo que buscar un financiamiento para poder realizar lo que yo estoy realizando, para el emprendimiento. Gracias, pero la pregunta era, ¿el incubador con qué tipo de capitales trabaja? Creo que con el capital también la base que dijo, y eso es lo que entiendo un poco más. Chicos, tienen que estar atentos porque tengo una extraordinaria capacidad de detectar cuando alguien empieza a volar y les voy a preguntar. ¿Ya? Muy bien. Retomemos la idea. Y se asombran, ¿no? Pero ya me conocen ustedes. Generalmente podría ser en varios, podría ser oportunista, dependiendo. ¿Por qué podría ser oportunista? Imaginemos que se desarrolla una política de Estado de excepción en la producción de vehículos. Ahí sería oportunista. Imaginemos que de pronto se encuentra dirigiendo el proceso de ensamblaje de los automotores. Y este proceso requiere mejora continua, sería administrativo. Entonces, a veces, y muy brillante la pregunta del compañero, a veces un emprendedor podría establecerse en varias categorías dependiendo de la naturaleza del emprendimiento. Por ejemplo, en el sector automovilístico, como habíamos analizado. Imaginemos que una persona es emprendedor administrativo porque se dedica a la parte del ensamblaje de los vehículos. Ha determinado que existe, valga la redundancia, deficiencias en el proceso de ensamblaje y establece medidas para mejorar. Entonces sería administrativo. Un mismo emprendedor que se dedica a materia automovilística determina que en el Ecuador existe una política de excepción del 15% a los vehículos eléctricos y están ensamblando vehículos eléctricos. Entonces, en este caso, al introducir el producto en el mercado nacional ecuatoriano, ¿qué tipo de emprendedor sería? Oportunista, porque detectó esa oportunidad ingente. ¿Sí? Muy bien. Veníamos respondiendo a la pregunta. El incubador generalmente puede trabajar con diversos capitales. ¿Por qué? Porque existen incubadores privados que son aquellas personas similares al inversionista ángel, pero trabajan con fuentes simultáneas de emprendimiento. Pero también existen las incubadoras públicas. Hay determinadas universidades que trabajan con mayores capitales y tienen incubadoras de emprendimiento dentro de la universidad.
de tal manera que el estudiante presenta un proyecto concursable y posterior a aquello, si su idea es innovadora, pues puede ser asumida y reconocida por la incubadora del instituto. Esperemos en algún momento también el UNAC pueda contar con ese tipo de espacios. Creo que están en construcción justamente de aquellos, pero ustedes saben que al ser una universidad pública requiere justamente esos recursos estatales. Dentro del incubador también podría ser lo de las criptomonedas, donde tú prácticamente pones tu dinero en una criptomoneda y muy bien puedes subir el precio dependiendo de qué criptomonedas tú invertiste o no. Bueno, es interesante, pero en mi juicio no creo que sea parte del incubador. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el incubador también asume riesgos calculados. El tema de inversión en Bitcoin, en criptomonedas, muchos países no lo admiten por su alto nivel de riesgo. Por ejemplo, El Salvador ha sido categórico en aquello y otros países del mundo. Entonces, básicamente es una idea de inversión, es una forma de inversión, pero no sería parte de la incubadora. ¿Por qué? Para que opere el incubador tiene que analizar un proyecto de emprendimiento. Entonces, las criptomonedas no son un proyecto de emprendimiento, pero si usted quiere desarrollar de pronto una maquinaria específica para estudios genetistas, eso ya es otra cosa, y requiere de un proyecto de emprendimiento que va a ser analizado por el incubador. Y eso les decía, los incubadores sí manejan, a diferencia de los inversores ángeles que son capital 100% privado, las incubadoras sí utilizan ya sea capital público o privado. Solo en el tema de universidad, existen universidades privadas. Si tienen incubadora dentro de la universidad, pues sería netamente ya con capital privado. ¿Sí? Pero muy inteligente tus preguntas, gracias, ¿no? El imitador. Laura Gómez mejoró el modelo de suscripción para el mercado hispano, alcanzando 2 millones de usuarios en el 2024. El imitador, de la misma manera que el emprendedor administrativo, utiliza muchísimo los conceptos de mejora continua. ¿Por qué? Porque analiza un modelo de negocio exitoso y generalmente aplica procedimientos que permitan una mayor eficiencia. Y aquí debemos analizar conceptos de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Por qué conceptos de propiedad intelectual? ¿Saben que en algún momento existió un conflicto de propiedad intelectual entre dos equipos de fútbol? El Barcelona de España versus el Barcelona de acá del Ecuador, ¿verdad? ¿Sí supieron? Irán a averiguar. La siguiente clase les pregunto. Ya, en este caso, existen situaciones que deben analizarse a la luz del derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque existen determinadas franquicias que deben franquiciarse, valga la redundancia, en determinados países. ¿Por qué? Porque cada marco jurídico es diferente. Entonces, han habido casos en donde determinada franquicia no realizó el trámite de propiedad intelectual en un país determinado y por tanto no se le ha atribuido corresponsabilidad por el uso de nombre. Hoy por hoy eso ya no sucede, sobre todo en multinacionales, grandes corporaciones que tienen ganancias importantes. Pero en su momento sí sucedió. Entonces siempre se tiene que analizar muchísimo el tema de propiedad intelectual. Porque usted puede traer un criterio novedoso, puede analizarlo, o un nombre para un emprendimiento o una franquicia, y qué pasa si mañana más tarde esta franquicia está reconocida en el Ecuador. Y usted no utilizó ese nombre, pero no tiene un contrato de franquicia. ¿Cuáles podrían ser las responsabilidades que usted tenga? Civiles, penales. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante conocer que dentro de los tipos de emprendimientos tenemos al imitador, pero el imitador tiene que ser muy minucioso para no asumir riesgos innecesarios que puedan afectar a su patrimonio e incluso a su libertad, porque tendría inclusive consecuencias penales. Bien, vamos con el
conquista de la oportunidad. El emprendedor no espera el momento perfecto, lo crea. Cada idea, cada riesgo calculado y cada fracaso superado es un paso hacia el impacto real. Muy bien, vamos a analizar de forma minuciosa esta frase tan interesante, mis queridos jóvenes. De igual manera, un criterio por bloque. Mario, ayúdame con un número par. Sí, pensarlo. 2, 4, 6, mi estimada, de este bloque. 2, 4, 6. Mateo ya ha participado bastante. Pero sí puedo participar una vez. Esa chispa me gusta, la chispa de la profesión. 2, 4, 6. Evelyn, ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. Nuevamente damos lectura a la carta. Mario, tengo que escribirla. El emprendedor no espera el momento perfecto. Crea. Cada idea, cada riesgo calculado y cada fracaso superado es un paso hacia el impacto real. Muy bien, ¿cuál es tu criterio al respecto de esto? Mi criterio sería, por ejemplo, que una persona comienza a crear, a emprender, algún momento, digamos, lo lanza al mercado, no funciona, cambia, modifica, evoluciona, y dándolo así que alguna vez va a tocar ese chispa de la oportunidad en donde su producto o su emprendimiento va a llegar o va a ser el consumo de todas las personas. Muchas gracias. Mateo. Creo que esta es una de las bases de lo que significa ser emprendedor y lo que le distingue del resto de personas. Porque el común de las personas tiende a quejarse, tiende a no ver oportunidades, pero es ese cambio de chip en la mente del emprendedor lo que le hace destacar y poder generar un poco de valor que no genera el resto de personas. Porque si no todos fueran emprendedores, pero el emprendedor puede ver esa oportunidad, como ya hemos analizado, puede ver esa visión, ese algo diferente que le hace destacar y llegar a que su emprendimiento, su negocio vaya al siguiente nivel. Muy bien, excelente. Desde mi punto de vista, como utilizamos el tema de los emprendedores, aquellos que tienen la intención de hacer algo innovador, el hecho de que ya empiece a pensar de una manera distinta al resto de las personas, a ver oportunidades donde no las hay, o de no haber oportunidades, él mismo crear esa oportunidad, y a pesar de que fracasó una primera vez, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, es el hecho de mostrar perseverancia, porque la diferencia. Y si bien no puede poseer habilidades, inteligente, movilidad, puede ir aprendiendo en el camino cómo obtener esas habilidades para mejorar su emprendimiento. Muy bien. Brillantes criterios, queridos jóvenes. Efectivamente, el emprendedor no espera. Generalmente el emprendedor crea sus propias oportunidades y retomemos uno de los ejemplos iniciales. Cuando hablábamos de Airbnb, básicamente, ¿qué sería esperar? Que ellos esperaban tener un capital suficiente como para generar, construir un hotel. Esto lo habría realizado una persona que no tiene mentalidad de emprendedor. Pero no, ellos no tenían un espacio físico, pero tenían la idea. Por tanto, consideraron que a través de un espacio virtual podían gestionar y podían utilizar espacios físicos de terceros para retomar esta iniciativa. Entonces miramos cómo el emprendedor no es una persona estática. El emprendedor es una persona dinámica, ¿sí? Y adicionalmente yo me atrevo a decir que el emprendedor es una persona muy valiente, ¿sí? Ustedes pueden determinar ejemplos de emprendimiento locales. Vamos más allá, específicos. De pronto en la carrera de Derecho han visto emprendimientos de sus compañeros, de los estudiantes. Yo tengo una mente. Jordi es un emprendedor. De hecho fue mi alumno y nosotros solíamos decirle, es un emprendedor. ¿Por qué razón? Porque él miraba una oportunidad.
Mientras el resto miraba la semana deportiva como una posibilidad de descanso, de relajación, que no está mal, Jordi miraba la oportunidad de emprender. Adicionalmente sabía que ustedes necesitan ¿qué? Alimentación, y tenía y generaba sus rendimientos, y dicho sea de paso se terminaba bastante rápido. Entonces el emprendedor crea las oportunidades, el emprendedor siempre ve más allá, siempre está un paso más adelante. Vamos a finalizar con esta lámina, les veo medio cansado. ¿Desde qué hora están en clase? Oh. Ya vamos a finalizar con esta lámina y mañana continuamos. ¿Y almuerzan? No. La vida del estudiante está limitada. ¿No les da un pequeño espacio para que hagan? No. No tienen corazón en las personas. ¿Cuántas horas están haciendo? Sí. ¿Trabajan 4? Muy bien, a ver, bueno, ya se han disipado, se han leído, vamos a tomarle. Ayúdenme a mí con la lectura, por favor, de la lámina. Tipos de emprendimiento tecnológico. Biogen desarrolló una terapia génica aprobada por la AMPS en 2024 con inversión de 45 millones de euros. Social. Manos Unidas creó cooperativas de reciclaje en Andalucía, reduciendo residuos urbanos en un 22%. Cultural creativo. Film Park exportó la serie Luz de la Sombra a 12 países, generando 8 millones de euros en derechos internacionales. Abierto. AgroSmart atendió a 3.500 clientes en toda la península en 2025 con soluciones agrícolas transversales. Muy bien. Perfecto. Gracias por tu participación, estimado. Vamos a analizar de forma breve cada uno de estos emprendimientos. En primer lugar, tenemos el emprendimiento de carácter tecnológico. Nosotros sabemos que la sociedad generalmente está en una dinámica mutable. ¿Por qué? Porque tenemos distintos marcos jurídicos, distintas realidades. No es la misma la realidad ecuatoriana que la realidad española, por ejemplo. En este escenario, pues, para un emprendimiento tecnológico, sea amplificado, sea masificado, tiene que analizar las características también de la población. Por ejemplo, si queremos emprender de forma tecnológica y elaborar una startup tecnológica, ¿quiénes serán las personas que podrán en mayor medida utilizar este tipo de aplicativos? Ya, y si es una startup básica, ¿todos podrán utilizar? No. ¿Por qué? Los millennials, sí. Pero de pronto, una persona de 80, 90 años que no tiene una asociación directa con la tecnología, se le va a dificultar muchísimo de eso, ¿no? Pero en definitiva, todo lo que tenga que ver con tecnología, innovación disruptiva, básicamente se congrega en lo que denominamos emprendimiento tecnológico. La generación de startups, por ejemplo, emprendimientos tecnológicos, terapias genéticas, emprendimiento tecnológico. Por ejemplo, en China están realizando robots que van a colaborar en los servicios domésticos. Dicho sea de paso, no sé, el análisis de factibilidad, que han visto la película Yo Robot, no queremos no pase eso, pero se están analizando ese tipo de circunstancias. Les comento que también había un estudio que alertaba que existía la posibilidad de que si la inteligencia artificial avanzaba de la forma exponencial que avanza hoy por hoy, va a tener la capacidad de leer el pensamiento del individuo. Eso puede ser bastante peligroso. También los emprendimientos tecnológicos, de cierta manera, deben tener ciertos límites, ciertas restricciones.
¿Para qué? Para que el ser humano no pierda el control. ¿Sí? Entonces, no se extinga. ¿Ya? Muy bien. En este caso, estamos frente a los emprendimientos tecnológicos, uno de los más relevantes a nivel mundial. Ejemplo. Ya, muy bien. Tesla. Por ejemplo, Elon Musk, sabemos que es el emprendedor tecnológico más importante a nivel mundial, con su empresa SpaceX. ¿Qué vende esta empresa? Básicamente viajes al espacio. ¿Sí? También tenemos Tesla, que le pertenece también a Elon Musk. Básicamente es el sector automovilístico híbrido, inteligente, eléctrico, de tal manera que los Tesla se conducen sin la necesidad de piloto, ¿verdad? Entonces usted solamente programa el Tesla y ya le lleva a determinado lugar. En países del primer mundo, de hecho, las plataformas como Uber tienen conexión con Tesla. Usted solamente ya coloca, llama al Uber y llega el Tesla. Y evidentemente no tiene ningún conductor. Entonces, es el mayor ejemplo de emprendedor tecnológico. ¿No? ¿Hacia dónde nos puede llevar la tecnología? ¿Existen riesgos? Sí, pero cada vez los riesgos son menores. Se hizo un análisis, me parece que en Reino Unido un Tesla no determinó la dimensión con una acera, algo así, y tuvo un pequeño choque, pero son situaciones bastante aisladas. Y el modelo, son situaciones pequeñas que las van controlando y las van mejorando. Y no solamente con Tesla, sino en el sector automovilístico. Por ejemplo, no recuerdo en qué país de forma específica, pero un usuario adquirió un vehículo nuevo de paquete de casa, pero en el momento que se encontraba en la conducción, creo que era a los 15 días de haberlo adquirido, tuvo fallas en el frenado y ocasionó un accidente de tránsito. Y también esta persona tenía una afección cardíaca, me parece. Entonces, posteriormente recibió una indemnización económica importante por parte de la compañía. ¿Sí? Entonces, ¿existen riesgos? Sí, creo que en todas las empresas, pero el riesgo cada vez es menor. ¿Sí? Luego tenemos el emprendimiento social, manos unidas, creo cooperativas de reciclaje en Andalucía. Y este tipo de emprendimiento, sobre todo, es bastante recurrente en países del primer mundo. ¿Sí? Pero eso no significa que en el Ecuador no se puedan generar emprendimientos de esta naturaleza. ¿Cuál será la diferencia entre un emprendimiento tecnológico y un emprendimiento social, por ejemplo? Ya, muy bien. Podríamos decir de Yo siempre que podemos aplicar lo de los emprendimientos para la sociedad, los cuales, un ejemplo, en una sociedad indígena prácticamente se expone un lugar turístico, en cual les permite a las personas conocer ese lugar turístico para tener la oportunidad de ayuda económicamente para que mejoren su viabilidad y su vida prácticamente. Muy bien, las mancomunidades, sí. Efectivamente, es un modelo nuevo, aplicado, sobre todo se aplica en países que se caracterizan por su amplia diversidad, por tanto se podría realizar en Ecuador. Pero, por ejemplo, imaginemos que existe una empresa dedicada a la distribución de agua potable a sectores recónditos de La Paz. Eso sería un emprendimiento. ¿Por qué es un emprendimiento? Porque genera de cierta manera rentabilidad, es lucrativo. Pero ¿cómo se configura el componente social? Porque la rentabilidad, si bien es cierto, existe, pero no se sobrepone al individuo. ¿Por qué? Porque a la par están realizando una labor social. El hecho que se introduzca a zonas recónditas y priorice el bienestar del individuo está requiriendo el componente social. El hecho de que el establecimiento del precio no sea exponencial, no sea exagerado, también configura ese componente social. ¿Sí? Entonces existen, sí, pero si nosotros somos muy objetivos al respecto, ¿podremos comparar el número de emprendimientos sociales versus los emprendimientos tecnológicos, por ejemplo? No.
El emprendimiento tecnológico, de cierta manera, dependiendo del emprendimiento, también podría ser ilícito. No en todos los casos. ¿Por qué? Ilícito. Por ejemplo, en este space, ¿quién puede acceder a un viaje? ¿Por qué? Ni siquiera millonarios, multimillonarios, billonarios, son dos personas con grandes poderes económicos y capitales extraordinariamente exponenciales, ¿no? Entonces, de cierta manera, el tecnológico podemos encontrar una diferencia trascendental que podría, en ciertos modos o de cierta manera, convertirse inclusive en elitista. Mientras que el emprendimiento social justamente otorga dignidad a esos sectores vulnerables, ¿sí? Tenemos el cultural creativo. Otro ejemplo adicional. ¿Qué dice que no? ¿Qué decía de Lonnie Tango? Cultural. Ya les voy a mandar a hacer un ensayo sobre cultura. Vamos a ponerlo en cultura digital, ¿no? Muy bien estas mentalidades. A ver, denme un ejemplo, si no, no nos vamos. ¿Cultural de qué? Cultural creativo. ¿Ya? También puede ser algo local como, pero es TV, Ya. que por ejemplo él a través de YouTube logró abrirse un espacio porque creo que no le daban esa oportunidad a él, entonces a través de internet él logró conectarse. Y así mismo yo trabajo con los actores y ahora justo a cabeza del teatro Kibo Cine. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Y dicho sea de paso, les comento que son grandes embajadores a nivel mundial en su TV. En una oportunidad yo estaba en Chile y entraba a una cafetería y la señorita de la cafetería me dice, ¿usted es ecuatoriana? Y se me pareció raro porque en otros lugares que he estado nunca me han identificado como ecuatoriano. Me confunden, me ponen otras nacionalidades, pero ella de cajón. Y le dije, sí, ¿por qué? Me dice, porque habla como los de su Los conocen en Perú hay un canal hay un canal, no recuerdo el número del canal, pero que tienen varias horas de tiempo. Imagínense, tienen dentro de la programación varias horas de tiempo. Y eso nos hace también analizar que tienen mayor reconocimiento a veces internacional que local. Yo no he visto, en algún momento me parece que cierto canal, no sé si era del Amazonas, el Coavisa pasaba cierto. Después de Cultural creativo, sí, creo que no necesitamos simplificar en el conocimiento porque justamente potenciar actividades culturales, por ejemplo de cine y demás, son emprendimientos. ¿Por qué? Porque también desarrollan el factor de rentabilidad. Entonces TV tiene rentabilidad, se ha logrado introducir no solamente en pantalla chica, me parece que ya tienen proyectos mucho más grandes, entonces sería un tipo de emprendimiento. Bien abierto. Aquí también dice, AgroSmart atendió 3.500 clientes en toda la península en 2025 con soluciones agrícolas transversales. Aquí algo importante, cuando hablamos de emprendimientos abiertos, tenemos vinculado el criterio de la asociatividad. ¿A qué nos referimos? Es mucho más potente el trabajo conmutativo de varios emprendedores porque genera mayores niveles de competitividad. Expliquemos este concepto. No es lo mismo
que determinada persona tiene una granjita, ¿verdad? Cría pollos y posteriormente esta persona pues los vende a determinadas compañías como Pronaca, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo, porque no tendría los mismos niveles de competitividad que al agruparse, asociarse con 10 granjeros y pueden cubrir de mejor manera y en mayor medida la oferta. ¿Por qué se vuelve más competitivo? ¿Por qué? Porque el poder de los proveedores de medianas que no se aprovechan con el resto de la también porque ya no es solo una granja, sino hay grupos extra que están asociando y pueden producir más. Ya, porque pueden cumplir de hecho con la demanda requerida. No es lo mismo que Pronaca le diga necesito cada jueves 1000 pollos a un granjero que tiene apenas 100 pollos. Pero si ya se agrupan, tienen incluso un socio cautivo. ¿Por qué? Porque la adquisición va a ser permanente y recurrente, ¿no? Por eso se hablan también de estos emprendimientos abiertos, es decir, no son cerrados, dan la posibilidad de que varias personas trabajen de forma conjunta. Una de las frases iniciales decía que la mayoría de emprendimientos surge de la iniciativa individual, pero eso no es una limitante para que también exista un trabajo colectivo o conmutativo como cercanamente a través de los emprendimientos abiertos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna interrogante? ¿Todo clarísimo? Bien. ¿Para la siguiente clase que creo que es mañana? Por favor, el cuaderno resumen y el glosario. Les voy a revisar antes de iniciar con la clase. Cuídense mucho, nos vemos. ¿El glosario de cuántas palabras tiene que ser? Si quieres,